Juan Cruz San Martín es abogado especialista en discapacidad. Juan Cruz, gracias por atendernos, doctor. Rocío, Agustín y Santiago lo saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, acá estamos. Juan Cruz, bueno, Emergencia Nacional en Discapacidad. Se va a tratar el proyecto en el Senado. ¿Qué implica esto? Bien, excelente pregunta. Me gusta arrancar... como al hueso, dice usted. Bueno, vamos al... No, y por supuesto agregarle el diagnóstico de cuál es hoy la situación y por qué se discute este proyecto, ¿no? Sí, claro. Lo que propone el proyecto de ley es realmente una serie de herramientas superadoras al sistema que tenemos actual de los derechos que proporciona la certificación de la discapacidad. En resumen, es un poco eso. ¿Qué quiere esto que establece los derechos de las personas con discapacidad, básicamente? Claro, en la actualidad hay una suerte de, y entre comillas, derechos extra para las personas que obtienen el certificado de discapacidad. Bien. Que es el argumento de proporcionárselos tiene que ver con que se encuentran en una fuerte desventaja en la sociedad competitiva del mercado en la cual vivimos. Bien, se entiende. Entonces equiparar un poco esa desventaja. Lo que pasa que si bien ha sufrido ciertos desperfectos, digamos, darle cumplimiento efectivo a esta ley o a este sistema, en la actualidad estamos ante la presencia de un mecanismo que tiende a la extinción. Bien. Eso es importante destacarlo, porque lo que antes era una problemática, como por ejemplo que una prestación se cobre, se pague poco o a 60 días, que es un montón, hoy se intenta extinguir. Y otra gente, no solo los trabajadores, que son un montón, pero cada vez menos, sino que hay personas que son una minoría que realmente tienen muy pocas herramientas para desenvolverse en forma autónoma en nuestra sociedad de mercado. Sí, se entiende. Tiene que salir a competir al mercado, donde todos competimos con nuestras destrezas y habilidades, pero con una discapacidad inicial. Exacto. Imaginemos una parálisis cerebral que ni siquiera nos permite movilizarnos. Claro. Entonces, nosotros vemos en muchísimos medios masivos de comunicación o redes sociales que, y permítanme, el autismo es una persona que se autopercibe y es extremadamente funcional. Eso es el 3%. Sí. Eso nos están robando incluso ese discurso en ese sentido. Entonces, si me dejan explicar brevemente... Por favor. ¿Cuáles son? Sí, gracias, porque empezamos a ver sociológicamente disolvido. En la actualidad hay tres problemas muy grandes. Se han puesto trabas para certificar las discapacidades. Sí. Es decir, lo que antes era un trámite bastante, entre comillas, sencillo, para facilitarle a estas familias, ya con su capacidades restringidas de antemano, que el trámite sea sencillo para obtener esos derechos extra. Sí. Hoy te piden, por ejemplo, para los papeles previos para presentar ante la Junta Evaluadora, demasiada especificidad en los médicos que muchas veces uno no se encuentra. Entonces, en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, tienen que emigrar a la provincia de Córdoba para hacer el certificado de discapacidad, pero que no te lo hacen porque no sos de Córdoba, justamente. Entonces, ¿de Santa Fe a Córdoba tienen que ir a obtener su certificado? Sí, gran parte de la provincia de Santa Fe, porque no hay neurólogos infantiles de la gestión pública especializados en determinadas discapacidades. Entonces están pidiendo, para obtener el certificado de discapacidad, requisitos que son prácticamente inalcanzables. Entonces ahí ya hay una exclusión directa. Además, aquellas personas que ya han certificado o obtienen la certificación, antes les proveían dos derechos casi instantáneamente. A ver. La pensión no contributiva por discapacidad
y la obra social que proporciona el Estado, que antes se llamaba PROFE y ahora se incluye salud. Sí. Chicos, eso pertenece a un mundo de fantasías en la actualidad, porque tenemos año y medio de demora en las altas de esta obra social del Estado, año y medio. Uh-huh. Es una cosa, la cantidad de terapias que una persona con discapacidad recibe por semana, estamos hablando de casi 500 días de demora. Claro, y es insostenible. Estamos atravesados por la angustia, es la peor parte. Uh-huh. Ahora, porque, Juan Cruz, si no, yo pregunto, bueno, esta declaración de emergencia implicaría más recursos a la hora de porque por lo que me contás, lo que está fallando es a la hora de la ejecución por parte del Estado del cumplimiento de los derechos de la discapacidad, digamos. No sería un problema legislativo, sino que sería un problema de, bueno, hagan las cosas como las tienen que hacer, ¿no? Es bipartito, por así decirlo, va por los dos lados. Bien. No sé si lo dije bien, pero... Sí. Tiene que ver con la ejecución dolosa e ineficaz del Poder Ejecutivo actual, pero además la normativa tiene cierto grado de estático. Entonces, ¿qué provee, entre otras cosas? Que es otra de las ramas que digo que tiene la extinción. Hay un listado de prestaciones por discapacidad. Sí. Que dice el concepto y el monto que se va a pagar al prestador, por ejemplo. Sí. La ley propone que esos montos se actualicen al igual que los contratos de locaciones urbanas, mensualmente por IPC. Sí. Entonces, las reglas de mercado que se proponen no las proponen en beneficio de las personas con discapacidad, porque se están negando eso. El Poder Ejecutivo está en contra. Y además, ni hablar de que las pensiones por discapacidad son de 270.000 pesos mensuales para aquellos que las tienen, porque tengamos en cuenta que ya no están dando nuevas, sino que además se están sometiendo a las actuales auditorías que escapan bastante de lo transparente. Tal vez así que quizás citan 700 personas, mismo día, mismo horario. Juan Cruz, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. En las últimas 2 décadas, las pensiones por discapacidad se han incrementado en el 1500%. Sí. ¿Esto tiene que ver con qué razón, o cómo lo explica, o cómo lo entiende, o cómo lo visualizan, ¿no? Si es que hay una ampliación del concepto discapacidad, si es que hay acciones que pueden estar permeadas, digamos, por alguna error o intencionalidad, y si eso es lo que está motivando en todo caso este tipo de restricciones o de mayores exigencias por parte de la autoridad nacional. Bien, gracias. Nadie está en contra de las auditorías, yo mucho menos. Y con respecto a la primera parte de la pregunta, tengamos que en cuenta algo. Antes el certificado único de discapacidad, vivamos donde vivamos, en la República Argentina, se obtenía exclusiva y únicamente en la calle Ramsay, que queda a la vuelta de cancha River. Entonces, si yo vivo donde vivían los Ekman en Tierra del Fuego y necesitaba certificado de discapacidad, tenía que ir a la cancha de River. Si soy del Dorado Cristianes también, y si soy de Núñez también. Entonces era muy complejo certificar una discapacidad. Eso en términos es casi un sistema unitario, por no decir un sistema unitario, pero se federalizó. ¿Eso cuándo o hasta cuándo? Si no me equivoco, es hasta el 2009, porque Argentina suscribe un tratado internacional de las personas con discapacidad en 2010. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se federaliza la facultad del Estado para obtener certificados de discapacidad a una junta evaluadora por distrito, departamento o como quieran llamarlo. Entonces, en la provincia de Buenos Aires tenemos una junta en Esteban Echeverría, una en Loma de Zamora, una en Matanza, una en Ezeiza. Y eso logra que personas y familias que antes no podían ir
a Núñez a obtener el certificado de discapacidad, hoy estoy a 20 cuadras de su domicilio. Y eso potenció, amplió muchísimo los certificados de discapacidad, pero no porque haya un acto de corrupción, sino porque la gente pudo acceder. Claro. Es como si hubiese una sola escuela en Núñez. ¿Cuánta gente puede acudir de lunes a viernes? Está claro. Entonces, eso potencia inmediatamente. Y el certificado daba pensiones y obra social. Ahora, yo no voy a poner las manos en el fuego por nadie. ¿Por qué? Porque puede que haya algún acto doloso para obtener beneficios económicos que no correspondan. Pero porque una mujer fue con los dos brazos a la auditoría del ANDIS porque tenía una pensión por discapacidad que decía que le faltaba un brazo, los nenes con autismo y con parálisis cerebral no entran en la misma bolsa. Claro. Entonces, cuando un medio de comunicación muy grande, hoy, da 6 ejemplos de por qué hay que auditar y dar de baja tantas pensiones por discapacidad, quiero decirles que el 15% de la población argentina no son esos 6 casos. Bien. Eso es bastante peligroso hacer una cosa así. Porque si yo creo que mi vecino es ladrón, no puedo decir que todos son ladrones. Está clarísimo. Doctor Juan Cruz San Martín, usted ha sido muy gentil en habernos atendido. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes. Un abrazo. Juan Cruz San Martín, abogado especialista en discapacidad, con este temazo de que se trata en el Senado. El 23 de abril van a intentar declarar la emergencia nacional en discapacidad. Refería en el último punto, es cierto, a veces con 2 o 3 casos se intenta justificar una medida en la gestión pública. Es muy habitual esto, ¿no? De estas operaciones que dicen, empezá a mostrar gente que se abusa de una situación para sacar en forma irregular un certificado de discapacidad. Eso no habla del conjunto de los discapacitados ni te permite inducir de allí medidas generales como el recorte, ¿no? Y a veces la explicación no está solamente en el número, porque a veces el dato estadístico te permite también tener un diagnóstico de la situación. Claro. Este crecimiento que se dio en la cantidad de pensiones por discapacidad entre el 2000, en los últimos 20 años, habla de 77.000 pensiones hace 20 años atrás y a un poco más de 1 millón de pensiones en la actualidad. Pero tiene otro tipo de explicaciones también, ¿no? Bien. Por ejemplo, el acceso a un certificado de discapacidad o el reconocimiento de determinadas condiciones que hacen a la discapacidad también.